Soy originario de una gran ciudad del sur de Ohio, y fuera de la ciudad hay varios municipios más pequeños. Uno de ellos se conoce como la parte de la ciudad más pueblerina. Ni siquiera está en el mismo condado, pero es parte de la zona que rodea mi ciudad. En los bosques de la zona existe la leyenda de la iglesia del infierno una antigua iglesia que se quemó y en la que los satanistas celebran rituales. O, según a quien preguntes, una iglesia satanista que se quemó durante un ritual. Hay varios mitos de la iglesia del infierno en Ohio, con diferentes ubicaciones, pero esta era la más cercana a nosotros. Algunos de mis amigos decidieron que querían ser cazafantasmas y buscar lugares encantados en los alrededores. Estábamos en el último año de instituto y, aunque todos pensábamos que era una estupidez, también nos parecía divertido salir a asustarnos. Además, la mayoría ya teníamos coche o carné de conducir, así que disfrutábamos de una nueva sensación de libertad. Normalmente soy muy miedosa con este tipo de cosas, pero como era la más marimacho del grupo, quería salir con los chicos. Algunas de las otras chicas, con las que me llevaba mejor, también iban, así que no quería parecer una perdedora. Una noche de noviembre, decidimos salir y tratar de encontrar esta iglesia. En realidad ya habíamos estado en este lugar una vez ese otoño, pero uno de mis amigos tenía toque de queda, así que después de explorar un viejo granero y unas vías de tren en un puente cercano, nos fuimos. En aquel momento no habíamos encontrado la iglesia, solo una chimenea, lo que me decepcionó y a la vez me alivió un poco. Salimos en 2 coches, dejamos atrás las zonas más pobladas de la ciudad y nos adentramos en una zona boscosa. Sinceramente, no recuerdo exactamente cómo llegamos, pero sé que fue por una carretera estatal, luego por una vía de acceso abandonada, pasando por un viejo almacén y después por un camino de tierra. Al principio, aparcamos en el arcén del camino de tierra, donde se ensanchaba un poco, porque la carretera se hacía más estrecha y no se podía conducir. También había señales de prohibido el paso, lo que no nos pareció extraño, ya que parecía un lugar muy frecuentado por los niños. Salimos de nuestros coches y empezamos a caminar por el camino de tierra, desviándonos del sendero aquí y allá para comprobar graneros o claros donde pensábamos que podría estar la chimenea. Al principio, solo nos daba miedo porque estaba oscuro y todo parecía abandonado. Luego, los graneros empezaron a parecer más extraños, llenos de extraños símbolos pintados con spray. Supusimos que quienes habían estado allí antes que nosotros lo habían hecho como una broma. También había búhos muertos que parecían haber sido abiertos y estaban secos y descompuestos. Esto me dio asco, pero todos estuvimos de acuerdo en que probablemente se trataba de unos adolescentes intentando fingir una vibración satánica. O quizá los animales habían quedado atrapados y habían muerto de forma natural. Mis amigas estaban decididas a encontrar la chimenea y se adentraron en los claros de los árboles. Las otras 2 chicas y yo nos quedamos atrás, cada vez más nerviosas y un poco irritadas por todas las pistas vacías. Al continuar, encontramos una pequeña bicicleta cerca de la línea de árboles, como la que montaría un niño de 12 años. Era un poco espeluznante, pero no le dimos importancia, pensando que pertenecía a algún propietario del terreno. Entonces, encontramos otra bicicleta, más vieja y oxidada, pero aún de tamaño insuficiente. Todos intercambiamos miradas, empezando a sentirnos un poco más inquietos, pero seguimos adelante. No dijimos mucho sobre la segunda moto, solo murmuramos que probablemente no era nada. 1 o 2 de los chicos intentaron darle bombo, bromeando con que tal vez los chicos que las poseían habían sido asesinados, pero nadie se lo creyó. Llevábamos allí unas 2 horas, se estaba haciendo muy tarde y creo que todos estábamos un poco más asustados de lo que queríamos admitir. Así que decidimos volver a los coches. Me sentí aliviado, solo quería llegar a casa y largarme de allí. Pero, por supuesto, las cosas no fueron tan bien. De vuelta junto a los coches, vimos un camino que subía recto por una colina entre los árboles. Al principio había una gran verja metálica con un cartel que decía carretera cerrada. Lo habíamos visto antes,
pero por alguna razón a ninguno de nosotros se le había ocurrido explorar hasta allí. Tuvimos un pequeño debate en la puerta, con el grupo dividido sobre si debíamos subir o no. Yo no quería en absoluto, pero como los dos pilotos querían, no teníamos muchas opciones. Saltamos la verja y empezamos a subir la colina. El pavimento estaba agrietado y se desmoronaba bajo nuestros pies, aunque en algún momento debió de ser una auténtica carretera de asfalto. Había árboles caídos colocados intencionadamente en el camino para impedir el paso de los coches, lo que hizo que algunos de nosotros nos preguntáramos si deberíamos estar haciendo esto. Pero los chicos se burlaron de nosotros por tener miedo, así que seguimos adelante. El camino era tan empinado y lleno de maleza que, incluso con unas linternas, apenas podíamos ver por dónde íbamos. Los árboles que nos rodeaban eran espesos y estaba demasiado oscuro para ver dónde terminaba el camino. Todo lo que podíamos ver era un estrecho sendero que ascendía, con solo un poco de luz de luna filtrándose entre las ramas. Finalmente, llegamos a la cima y, de repente, los árboles se abrieron a un campo llano. Lo que vimos a continuación nos cogió a todos por sorpresa. Estábamos en un gran claro, con altas praderas de hierba a ambos lados, de 1 metro o 1,5 metros de altura. Un camino dividía el campo por el centro y conducía a una calle sin salida con 3 edificios. 2 parecían granjas y el otro un viejo granero. Todas estaban hechas de madera desgastada que probablemente había estado pintada alguna vez, pero ahora estaba casi despojada por el tiempo. En cuanto vi esto, me di por vencido. Quería irme, pero, por supuesto, algunos de mis amigos insistieron en que teníamos que ver los edificios. Finalmente me decidí a quedarme, junto con las otras 2 chicas y uno de los chicos. Era el mejor de la clase, así que quizá era más listo que los demás. Los otros 3 chicos que querían echar un vistazo a los edificios nos dijeron que esperásemos allí, y aunque ninguno de nosotros quería quedarse parado en aquel descampado, tampoco queríamos dejarlos atrás. Apagamos las linternas porque la luz de la luna era muy intensa y vimos cómo se dirigían por el sendero hacia los edificios. Los 4 que nos quedamos atrás permanecimos juntos, cuchicheando sobre lo estúpidos que eran y charlando para distraernos. No dejábamos de mirar nerviosos a la hierba que nos rodeaba, medio esperando que saltara algo. Fue como ver una película de terror en la vida real cuando les vimos llegar a uno de los edificios y entrar. Podíamos ver el parpadeo de sus linternas a través de las ventanas. Todo estaba muy tenso. Después de lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron 5 o 10 minutos, los vimos volver, trotando ligeramente, con un aspecto más asustado del que jamás les había visto. ¿En qué demonios estabais pensando al entrar ahí? Les espeté en cuanto volvieron. Uno de ellos me miró, con la cara pálida, y dijo, estaba lleno de motos. Solo, bicicletas. Encadenadas a las paredes. Al principio no les creímos, seguimos esperando a que admitieran que era una broma. Pero no bromeaban. Juraban que era cierto, que el edificio estaba lleno de bicicletas, la mayoría pequeñas, como las de los niños, colgadas allí. Aunque no quería creerles, les creí. No eran de los que mantienen una broma tanto tiempo, y menos cuando parecían tan agitados. Así que todos acordamos que era hora de largarnos de allí y empezamos a bajar la colina lo más rápido que pudimos, sin atrevernos a mirar atrás. A mitad de camino, de repente, vimos unos faros que nos iluminaban desde lo alto de la colina, justo donde habíamos aparcado nuestros coches. Alguien nos estaba buscando. Teniendo en cuenta lo alejados que estábamos de los caminos trillados, supusimos que solo podía tratarse de una de estas 2 cosas, o bien la policía, que nos detendría por allanamiento de morada, o bien los propietarios del terreno o de aquellos espeluznantes edificios antiguos. Sabíamos que el camino era corto, así que quienquiera que fuera probablemente daría la vuelta pronto, sobre todo con nuestros coches aparcados ahí fuera. Probablemente esperarían a que volviéramos. Nos susurramos mientras aceleramos el paso, prácticamente sprintando colina abajo. No soy una gran corredora,
pero me abalancé sobre los árboles caídos y la adrenalina me hizo más rápida que nunca. Cuando llegamos abajo, los faros habían desaparecido, pero sabíamos que quien conducía no podía estar lejos. Y subid a los coches, gritó uno de nuestros amigos, y todos forcejeamos con las puertas presas del pánico, como en una película de terror. Justo cuando conseguimos arrancar los motores, volvimos a ver los faros, esta vez viniendo directamente hacia nosotros. Un enorme camión negro avanzaba a toda velocidad por la carretera detrás de nosotros. Parecía más grande que la vida, levantado sobre enormes ruedas, y no podíamos ver al conductor a través del parabrisas oscurecido y los faros cegadores. Pisamos a fondo el acelerador y los dos coches salieron disparados con el camión pisándonos los talones. Se acercaba cada vez más, casi lo suficiente como para sacarnos de la carretera. Todos gritábamos, presas del pánico, mientras veíamos cómo se acercaba aquel monstruoso camión. Cuando llegamos a la autopista, intentamos cambiar de carril para escapar, sorteando el tráfico lo mejor que pudimos. Por suerte, íbamos en berlina y teníamos un poco de ventaja sobre el camión más grande. Nos mantuvimos en carriles separados, pero intentamos no separarnos demasiado el uno del otro. Los pasajeros de ambos coches enviaban mensajes de texto, intentando idear un plan. Después de lo que pareció una eternidad, unos 15 minutos dando volantazos y acelerando por la autopista, por fin conseguimos acudir al camión. O la distancia era demasiada, o decidieron dar media vuelta. Cuando llegamos a un gran centro comercial, nos salimos de la carretera y nos metimos en el aparcamiento de un Sonic, todos sentados en los coches durante un rato para asegurarnos de que no nos habían seguido. Una vez que nos sentimos seguros, salimos, temblando y todavía con los nervios de punta. Incluso los chicos que habían actuado con dureza todo el tiempo estaban visiblemente alterados. Intentamos reírnos mientras comíamos, pero la experiencia nos había dejado demasiado conmocionados como para disfrutarla. Repasamos todo lo sucedido, tratando de encontrarle sentido, pero estábamos perplejos. ¿Quién nos había perseguido? ¿Por qué estaba abandonado aquel lugar? ¿A quién pertenecían las motos encadenadas en el edificio y dónde estaban ahora sus dueños? Al final, todos volvimos a casa en silencio mientras el cansancio y el miedo se apoderaban de nosotros. En retrospectiva, nunca llamamos a la policía, lo cual, ahora que soy mayor, me parece un gran error. No pienso a menudo en aquella noche, solo en esta época del año, pero cada otoño vuelven los recuerdos, junto con las preguntas que aún me atormentan. Permítanme que les explique por qué viajé sola. Una de mis mejores amigas, Kale, y yo trabajamos por temporadas en un albergue de montaña en la Columbia Británica durante el verano. Las dos somos veinteañeras. Ella vive y estudia en New Brunswick, y yo vivo y trabajo como chef en Toronto durante el invierno. Este año, como me compré un coche, decidimos que, en lugar de volver a casa en avión, haríamos un épico viaje por carretera de costa a costa de Canadá. Todo iba de maravilla, tan de maravilla que acabamos quedándonos más tiempo en algunos lugares inesperados y tuvimos que acortar nuestro viaje por la costa este. Mi amiga Kale empezó sus estudios el 1 de noviembre, así que la dejé en su casa de New Brunswick el día de Halloween y pasé la noche en su casa, con la intención de volver a Toronto al día siguiente. Después de unas copas de Chardonnay y unas risas, decidí que no podía acercarme tanto a la costa este y no ver la ruta Cabot en Nueva Escocia, algo que lleva años en mi lista de deseos. Así que, sabiendo que aún me quedaba una semana de vacaciones antes de mi contrato de invierno, me apresuré a reservar un albergue para el día siguiente, 1 de noviembre, en un albergue de la ruta Cabot Trail. Al hacer la reserva, solo aparecía una opción, probablemente porque esperé hasta el último momento para reservar un dormitorio privado con cama de matrimonio por $35. Pensé, vaya ganga, y lo reservé inmediatamente. Salí de casa de Kale a las 7 de la mañana, sabiendo que era un viaje largo. La ruta Cabot Trail tiene unos 150 km, así que pensé que, para estar segura,
introduciría la dirección del albergue en Google Maps y me dirigiría directamente allí para orientarme. Llegaría al albergue hacia el mediodía. Sabiendo que era demasiado pronto para registrarme, pensé que consultaría en recepción, averiguaría las rutas de senderismo cercanas y llevaría las maletas más tarde. Estaba a punto de llegar a mi albergue, según Google, pero a mi alrededor no había más que campos de cultivo. Google me indicó, el destino está a tu izquierda. No vi nada. A unos 50 metros, vi un granero blanco con lo que parecía la letra A pintada en rojo brillante. Me alojaba en el albergue Acolay, así que supuse que debía de ser allí, y seguí el camino de tierra. Me llevó a lo que solo puedo describir como un granero destartalado sin señalización. Había 2 coches aparcados delante, así que aparqué al lado y salí del coche para intentar averiguar dónde estaba. Cuando salí, un hombre de unos 40 años, moreno, de ojos intensos, salió del granero y me preguntó si me quedaba con él esta noche. Le dije que sí. Me preguntó por qué había reservado en el último momento y le expliqué mi situación. Aparentemente satisfecho con mi respuesta, insistió en darme una gran vuelta por el granero. Lo primero que noté fue que todo el granero había sido excavado alrededor de sus cimientos, a unos 5 pies de profundidad y 3 pies alrededor. Me condujo a través de unos tableros de partículas colocados como una especie de rampa que conducía al interior. Lo segundo que me llamó la atención de la propiedad es que no tenía ventanas. Se trataba claramente de un establo destinado al ganado. El caballero que me guió en esta visita, por así decirlo, se llamaba Kevin, el propietario. Procedió a contarme sus grandes planes para el espacio. Todo parecía bastante descabellado, ya que no era más que un viejo granero con tableros de partículas separando la mayoría de las habitaciones. Me guió hasta las escaleras de madera contrachapada y 2x4 que conducían al altillo de la cabaña, donde dormiría esa noche, junto con su familia, la madre de su hijo de 5 años. Su hijo y la propia madre de Kevin, que insistió en que la llamara mamá. El piso de arriba era ciertamente de concepto abierto. Una frágil cortina separaba las camas a los lados con una gran zona abierta en el centro. Le pregunté si yo era su único ocupante esa noche y me dijo que sí. Tuve la sensación de que no solía tener ocupantes. Le dije que me interesaban las rutas de la zona y que quería llegar a ellas antes de que oscureciera. Me dio instrucciones muy detalladas sobre sus rutas favoritas y cómo llegar a ellas, y me puse en marcha. Me imaginé que el lugar no era ideal, y me hubiera gustado que el sitio web me hubiera dicho que todavía estaba en construcción, pero bueno, reservé en el último minuto, y los mendigos no pueden elegir. Además, fue muy amable y servicial con mis consejos de senderismo. Recorrí la zona hasta que empezó a oscurecer. No llevaba suficiente comida para todo el día, pero pensé en ir a cenar a la ciudad. El pueblo más cercano era claramente un destino turístico en auge durante el verano, pero ahora, fuera de temporada, era una ciudad fantasma. Todos los hoteles y pensiones de la zona estaban cerrados. Era una ciudad fantasma, incluso la tienda de licores estaba cerrada por temporada baja. Finalmente, encontré un bar oscuro, sucio y vacío para cenar. Fue, por decirlo suavemente, una cena decepcionante. Tenía una imagen romántica en la cabeza, sentada frente al puerto, bebiendo burbujas y sorbiendo ostras frescas. El camarero y el barman, o cocinero, me aseguraron que las ostras fritas que había pedido no eran frescas. Ni siquiera pregunté. Pensé que, una vez agotadas todas mis opciones, debía volver al albergue a leer mi libro. Volví a eso de las 20. Podía oler que la familia que vivía allí estaba preparando la cena. Un niño bajó corriendo los escalones de madera para saludarme. Gritó, como hacen siempre los niños pequeños, me llamo JP. ¿Cuál es el tuyo? Le dije, encantado de conocerte, JP. Me llamo Alex. Inmediatamente me preguntó si quería venir a jugar. Le dije, por supuesto, solo déjame dejar antes las maletas en mi habitación.
Me siguió a través de las cortinas translúcidas hasta mi habitación, así que en lugar de instalarme, me dirigí directamente a la zona principal. Empecé a jugar al fútbol con JP. Su madre, su padre, es decir, Kevin, y su abuela, mamá, estaban sentados comiendo, sin siquiera darse cuenta de que estábamos allí, jugando delante de ellos. La madre y el padre empezaron lo que parecía una discusión básica, que luego se convirtió en gritos entre ellos. Completamente extrañada, le dije a JP que tenía que ir a mi habitación y llamar a mi madre, ya que se preguntaba dónde estaba. Por supuesto, el chico, que aún no entiende los límites adecuados, me siguió a través de las cortinas y se sentó en mi cama. Intenté distraerle de las peleas de su familia, así que empecé a preguntarle a qué colegio va, cuál es su color favorito, etc. Su madre empezó a llamarle y él no contestó, sino que prefirió sentarse en mi regazo y abrazarme. Como no quería causar problemas, le grité a la madre que estaba en mi habitación. Ella entró corriendo, me lo quitó del regazo y le gritó al padre: sé cómo eres cuando te enfadas. Me llevo a JP. No nos sigas. La oí bajar las escaleras y a él correr tras ella. Oí arrancar un coche en el aparcamiento, y no solo conducir, sino salir de la entrada. Le oí maldecir mientras se cerraba una puerta, y luego sonó la excavadora que había visto fuera ese mismo día. Supuse que quería hacer alguna chapuza para desahogarse. Ahora, solo quedábamos arriba la abuela y yo, que seguía insistiendo en que la llamara mamá. Salí de mi no tan privada habitación con cortinas con mi bolso y le dije: escuchad, habéis sido unos anfitriones estupendos, pero debería irme. Empezó a frotarme el brazo y a decirme que me quedara, explicándome que su nuera no entiende a Kevin como ella y que ella es el verdadero problema. Ahora, estoy listo para decirle a mamá que retroceda y se vaya, hasta que me di cuenta de que todavía tenía un cuchillo en la mano de cocinar la cena. Era solo un cuchillo de 10 centímetros, pero con intención, estoy seguro de que haría algún daño. No creo que lo dijera como una amenaza, creo que no era más que una vieja chiflada que no entendía que quizá no se debería sostener un cuchillo mientras se intenta consolar a un desconocido. Así que le seguí la corriente mientras me frotaba el brazo con una mano y agitaba el cuchillo con la otra. Me acerqué cada vez más a las escaleras y a la puerta. Ella seguía frotándome el brazo y los hombros con la mano libre, diciéndome que me quedara, que su nieto es especial y que, incluso antes de que reservara la noche, tenía la premonición de que me quedaría con ellos. En cuanto salí por la puerta, corrí hacia mi coche. Arranqué el motor en el aparcamiento para salir de allí. Kevin, en la excavadora, bloqueó el camino, con una zanja de 1,5 metros a un lado del camino y el bosque detrás de mí. Se bajó y me pidió perdón, diciéndome que me quedara y que me compensaría. La abuela salió con el cuchillo en la mano, diciendo que era culpa de Kevin que yo me fuera. Discutieron durante 5 minutos hasta que grité: si no me dejáis marchar, llamo a la policía. De repente, se pusieron a la defensiva, como si yo fuera el irrazonable. Así que apagué el motor y empecé a marcar. Kevin volvió a su excavadora y empezó a retroceder. En cuanto se alejó lo suficiente, vi un hueco para cruzar la hierba. Volví a encender el motor y salí de la carretera a toda velocidad, probablemente dañando la suspensión de mi pequeño sedán. Tan pronto como la propiedad estaba fuera de la vista, traté de llamar a mi amiga Kayla sin servicio. Me acordé de la tarde, cuando llegué al hostal, iba a comprobar mis mensajes y vi el cartel de sin servicio. Aunque hubiera querido, no habría podido llamar a la policía. Conduje 6 horas hasta New Brunswick y me quedé con Kale. En otoño de 2015, empecé la universidad en una ciudad muy pequeña en medio de la nada. Su población, a fecha de 2019, es de 55.000 habitantes. Esta ciudad estaba en medio del estado del Medio Oeste en el que yo vivía, en medio de las grandes llanuras. La ciudad solo existía gracias a la universidad. Era una universidad pública con unos 20.000 estudiantes al año.
Como se puede imaginar, la universidad atrajo a una plétora de profesores, empresas y realmente puso a la ciudad en el mapa. Yo personalmente sobresalía como un pulgar dolorido. Aunque vivía en el cinturón bíblico, era vicana desde los 15 años. Nunca me identifiqué con Jesús ni con Dios cuando crecí lo suficiente como para diseccionar la fe cristiana. Un aspecto importante de mi personalidad es que soy muy tolerante. Menciono esto porque en última instancia condujo a un cierto caos más adelante. Soy el payaso de la clase, el tipo de madre amiga. Estoy segura de que conoces a ese tipo de persona, simpática y cariñosa, a todo riesgo. Al principio de mi carrera universitaria, me encontraba en medio de la nada, rodeada de desconocidos tan nerviosos y torpes como yo. Como estaba en medio del cinturón bíblico, a mis amigos les encantaba mi personaje de tarotista, medium y vidente. Rápidamente, mientras hacía nuevos amigos, me encontré con unos cuantos que querían aprender a leer el tarot. Vivíamos en la misma comunidad de estudiantes, eran simpáticos y me encantaba enseñar. Así que acabé compinchada con Alex, Davis, April, Sam, Rosie, Katie y Sky. Eran amigas del año anterior, así que me integraron en el grupo como el objeto más nuevo y brillante. Después de mencionar que leía el tarot, el grupo estaba encantado. Una tarde, en el sótano de nuestra residencia, tuve una sesión de lectura de tarot para el grupo. Era un perezoso día de otoño, a mediados de noviembre, rodeados de latas de refresco, Kit Kats y nuestras tareas escolares. Empecé a leer las cartas de todos y cada uno de los miembros del grupo. Con la lectura, empiezas a asomarte al alma de una persona. Cada carta te da una pizca de tu personalidad. Con bastante frecuencia tengo que consolar a la gente por la verdad que encierra la lectura. A menudo he tenido que hacer de terapeuta después de que las cartas leyeran la inmundicia de la gente. Por eso, no me sorprendió que el grupo se quedara sentado, atónito y curioso, con la piel de gallina en los brazos. Era una respuesta normal. Las horas pasaban volando. Hice lecturas generales, lecturas basadas en preguntas, lecturas de la vida amorosa, de todo. A medida que pasaba el tiempo, más de mi talento salía a la luz. Pronto leía poemas, daba consejos psíquicos y hablaba de mi viaje vicano. Creo que lo que tomas de la tierra, debes devolverlo. Es inherente a mi sistema de creencias hacerlo todo con amor, sin mala intención. Alex me preguntó si podía enseñarles mi sistema de creencias. Luego Katie y Davis. Antes de que me diera cuenta, todo el grupo me había pedido una clase improvisada. No me malinterpreten, me encanta enseñar, pero más aún, ansío esta atención positiva. Mi infancia fue horrible. Sufrí muchos abusos. Solo quería gente que se preocupara por mí. Estas personas fueron de las primeras que parecieron preocuparse de verdad por mí, que se interesaron de verdad por lo que tenía que decir. Así que, con gafas de color de rosa, empecé una divertida sesión informativa con mis nuevos amigos. No vi las señales de advertencia. Lo que empezaron siendo pequeñas reuniones en las salas de estudio se convirtieron en conferencias de 1 hora en las que el grupo estaba pendiente de cada palabra que yo decía. A medida que nos acercábamos, se descubría más de mi horrible pasado. Compartí historias de mis traumas, de todas las veces que debería haber muerto, de las palizas, de cómo mi madre intentó asesinarme. Pensé que había encontrado mi tribu. Estaba muy emocionada y contenta de estar rodeada de gente. No empecé a ver las señales de alarma hasta que fue demasiado tarde. Las cosas fueron bien durante un tiempo, una rutina de enseñar al grupo, pasar el rato, cenar, hablar de cosas normales como la escuela y lo que ocurría en las comunidades de los dormitorios. Todo parecía bastante normal. Me gustó mucho. Uno de los miembros del grupo, Davis, estaba en transición de mujer a hombre y luchaba mucho con su identidad. Se crió en un hogar bastante estricto, así que su familia no se tomó muy bien su transición. También sufría de TLP, lo que creo que incomodaba a la gente del grupo porque no lo entendían.
Hay que tener en cuenta que en aquella época no se hablaba mucho de salud mental, ya que se trataba del cinturón bíblico. Así que Davis actuaba de vez en cuando de forma errática, iniciaba peleas, se alteraba, lloraba al azar, etc. Estoy segura de que parte de esto se debía a la transición. No puedo imaginarme lo duro y emotivo que sería pasar por eso. Lo que realmente desencadenó las cosas fue cuando Davis empezó a dudar de si debía hacer la transición completa o no. Davis ya tomaba testosterona desde hacía tiempo, se presentaba muy masculino, pero aún no se había sometido a la cirugía superior. Un día, justo antes de las vacaciones de primavera, Davis había llevado un vestido, maquillaje y tacones por el campus en ese momento. Me pareció un poco extraño, pero supuse que era la vida de Davis, así que no me importó. El resto del grupo, sin embargo, empezó a obsesionarse con esto. Estaba muy fuera de lugar, pero el grupo pensó que había algo más cuando Davis se marchó a clase ataviado con su vestido y sus tacones. Alex empezó a especular. Había una larga y extraña historia entre Alex, Davis y Sky, en la que Davis flirteaba tanto con Alex como con Sky, creando cierta animosidad. Alex y Sky eran mejores amigos, pero Davis se había colado en el corazón de ambos. Alex no era de las que discutían sus sentimientos, así que fingían que este triángulo amoroso no les afectaba, pero Alex se había amargado después de que Davis se marchara. Sky y Alex especularon, ¿qué le pasa? ¿Por qué actúa así? Es como si apenas le conociera. Katie, una para los cotilleos, se sumó, sinceramente, es como si Davis fuera una persona completamente diferente. No sé quién es, pero lo odio. Se está aprovechando de Sky. El resto de la conversación se convirtió en una bola de nieve. Era una situación frustrante para los que llevaban mucho tiempo en el grupo de amigos. A mí me resultaba bastante indiferente. No sabía lo que estaba pasando y, sinceramente, pensé que esa gente estaba montando un escándalo de la nada. Si te sientes incómodo con lo que está pasando, entonces háblalo. Estoy divagando. Había estado trabajando en un trabajo trimestral, sin darle demasiada importancia a la conversación, hasta que April me preguntó, ¿crees que podría estar jugando con algo de magia mala? Me encogí de hombros. Davis había preguntado por los hechizos de amor y otras cosas con las que yo no me meto. Le gustaba mucho la idea de que podía hechizar a alguien y hacer que se enamorara de él. Yo le había dicho que quitar el libre albedrío es algo con lo que nunca se debe jugar. El universo no se porta bien con los que hacen daño, obstruyen o quitan el libre albedrío a alguien. April había estado allí cuando Davis preguntó. Cuando Alex la miró interrogante, April le contó todo. Algo en la cara de Alex se contorsionó como si pudieras ver su angustia convertirse en pura rabia. Alex se excusó y eso fue todo. Recuerdo estar un poco estresado por la situación. Por aquel entonces odiaba los conflictos. Estaba pasando las vacaciones de primavera en casa de Rosie. Ella y Sam vivían en la misma ciudad. Alex y Katie también estarían allí. Cuando acepté pasar las vacaciones con ellos, fue antes de que empezara el drama, pero cuando llegamos a las vacaciones de primavera ya era demasiado tarde para cambiar de planes. Me pasé todas las vacaciones escuchando cómo crecía la conspiración. Los cuatro habían empezado a elaborar esta mala idea mágica. Rosie pensó que tal vez Davis estaba poseído. Les dije que no lo creía probable. Tenía la sensación de que las cosas empezaban a torcerse. Las cosas se sentían raras. Nunca había estado en presencia de un grupo de personas que acababan de acusar a otra de estar poseída. Cuando rechacé la idea de la posesión, mencionaron la vez que Davis gruñó la semana anterior. Estábamos jugando a un juego en línea cuando Davis gruñó como respuesta. Yo había dicho en broma que sonaba como un demonio. Seguí diciéndoles que no era nada, pero no cejaban en su empeño. Al darme cuenta de que estaba en apuros, se me ocurrió una solución rápida. Les dije que podíamos hacer algunos hechizos de protección para que, si algo salía mal, estuviéramos bien. Eso pareció apaciguarles.
Por suerte, dejaron el tema en paz hasta que regresamos al campus. Tenemos que hacerle un exorcismo a Davis, dijo Rousi, con una mirada salvaje en los ojos. Rousi había hecho sus pinitos en el paganismo antes de conocerme, así que ya tenía un sólido conjunto de creencias y teorías. El problema, sin embargo, era que Rousi y Sam pensaban que podían utilizar su paganismo como herramienta para controlar a los que les rodeaban. Intenté corregir este proceso de pensamiento, ya que iba en contra de mi sistema de creencias. Parecían receptivos a mis razonamientos, hasta que se sintieron amenazados. Davis había enviado un mensaje de texto a Rousi acerca de un drama con Alex y Sky, haciendo que Rousi entrara en una espiral. Antes de que me diera cuenta, la narración cambió a Davis está poseído por el demonio Lilith. No supe qué hacer. Le dije que no tenía sentido, pero ya era demasiado tarde. Supuse que si volvía al campus y me alejaba un poco de ellos, todos se calmarían. Así que eso fue lo que hice. Intenté controlar los daños tanto como pude durante el resto del viaje de vuelta, pero cuando llegué a la residencia, me encerré en mi habitación. Cuando me preguntaron, simplemente dije que estaba atrasada con el trabajo de las vacaciones de primavera. Todo estaba tranquilo y me sentía seguro. Pensé que era locura temporal o algo así. Unos días después, estaba sentado abajo hablando con April de sus vacaciones de primavera cuando Rousi y Katie pasaron corriendo por delante del salón. Estaban frenéticas, nos saludaban pero no decían nada. Un poco más tarde, Sky corrió en la misma dirección, llorando. Cuando nos vio, corrió hacia nosotros. Davis dice que es un demonio, que hay que exorcizarlo, gritó. Me levanté de un salto y empecé a correr hacia la tormenta. Sam y Alex estaban de pie en el pasillo, sus rostros se endurecieron al ver a Sky, April y a mí acercarnos. No podéis entrar ahí. Davis es un peligro para ti, dijo Sam. Admitió que estaba poseído. No está poseído. Déjeme entrar, exigí. Discutimos hasta que dije que si iban a hacer un exorcismo, me necesitaban allí. Nada podría haberme preparado para lo que vi. Davis estaba atado a la cama, llorando. Rousi y Katie estaban dentro, colocando cosas a su alrededor. Rousi sostenía un viejo libro andrajoso en la mano, y la salvia ardía en un plato. Katie gritó algo, pero no pude concentrarme. Todo lo que podía ver era a Davis llorando. Lo siento mucho. No sabía que estaba poseído. No sabía que iba a hacerte daño, se lamentó Davis, temblando. Vamos a sacar al demonio. Te pondrás bien, le aseguró Rousi. Seguí diciendo que no estaba poseído, pero nadie escuchó. Fue entonces cuando vi el cuchillo. Era de bronce, tenía una costra oscura y estaba en un cuenco con sal y lo que parecía sangre. Conmocionado, vi un corte sangriento en el brazo de Rousi. Mi mundo se detuvo. Me di cuenta de que esta gente estaba loca, pero no creía que fueran locos asesinos. Cogí el cuchillo, corté la tela que ataba a Davis y salí corriendo con él. Llamé a la madre de Davis y le dije que viniera a buscarlo. Esperamos en mi dormitorio e intenté hacerle entrar en razón. Davis se fue a casa poco después. Rousi, Katie, Sam y Alex me llenaron el teléfono de llamadas y mensajes. April, que había venido conmigo cuando me fui con Davis, se quedó un rato. Cuando se fue, empezó a hablarme de que debía tener cuidado porque, si Hillary Clinton era elegida presidenta, yo correría peligro. Afirmó que su madre le había dicho una vez que necesitaba matarla porque, de lo contrario, el gobierno vendría a por ella. Asentí y le dije que necesitaba dormir. Cuando se marchó, empecé a hacer los trámites para cambiarme de colegio. Me mudé a 2 horas de distancia y bloqueé a todos los del grupo. Mirando hacia atrás, vi que las señales estaban ahí todo el tiempo. El momento más memorable fue cuando dije sarcásticamente que el cielo era verde. April y Alex se limitaron a asentir, y cuando les dije que estaba bromeando, April los defendió diciendo, bueno,
Técnicamente, el cielo refleja la tierra, así que en cierto modo es verde. La retrospectiva es 20/20. Comencé accidentalmente un culto, creando un pequeño infierno donde todos creían ciegamente todo lo que yo decía. Pensaban que yo era el Jesús moderno. A mis antiguos miembros de la secta, no nos volvamos a ver. Además, por favor, buscad ayuda.